cuando callaron los rugidos, el final de los dinosaurios y el principio del hombre. La tarde caía despacio, el sol pintaba de naranja las hojas del patio, y el canto de los grillos comenzaba a mezclarse con el sonido lejano del viento. Todo parecía en calma, demasiada calma. Un niño estaba sentado en el suelo, hojeando un libro viejo de páginas amarillas. Pasaba los dedos por dibujos de huesos gigantes, dientes enormes y criaturas que parecían salidas de un sueño o de una pesadilla. La abuela, sentada en su mecedora, cosía en silencio. «Abuela», dijo el niño sin levantar la vista. «Dime, hijo, ¿tú crees que todavía existan los dinosaurios?» La aguja se detuvo, no de golpe, solo lo suficiente para notar que la pregunta había tocado algo profundo. La abuela sonrió con ternura. «No, mi niño, ya no existen». El niño levantó la mirada. «¿Y por qué no?». Ella no respondió enseguida. Miró el cielo que comenzaba a oscurecerse, como si buscara respuestas entre las nubes que se alejaban lentamente. «Porque hubo un tiempo», dijo al fin, «en que la tierra no estaba en paz». El viento movió suavemente las cortinas. Antes de que el hombre caminara sobre la tierra, el mundo no conocía la calma, no conocía la oración, no conocía el descanso, conocía el rugido. Un rugido tan fuerte que hacía vibrar las montañas, tan profundo que se metía en la sangre de la tierra. El mundo antiguo estaba gobernado por gigantes, por fieras antiguas, por criaturas colosales que caminaban como reyes sin corona. Eran los dinosaurios, criaturas de carne y hueso, hechas por la mano de Dios cuando la tierra aún respiraba vapor, cuando el cielo rugía con truenos eternos y los mares hervían de vida. Algunos eran tan grandes como montañas vivientes, otros corrían más rápido que el viento. Algunos cazaban desde los cielos, con alas tan enormes que tapaban la luz del sol, y otros vivían en lo profundo de los mares, como dragones del abismo. La Biblia los llama fieras, monstruos, bestias poderosas, y en el libro de Job, Dios mismo habla de uno de ellos cuando dice: «Mira ahora al Behemoth que hice junto contigo, el cual come hierba como buey. Su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre». Cada paso de estas criaturas hacía temblar la tierra. Cada rugido secaba los ríos. Los árboles se inclinaban cuando pasaban. El aire se llenaba de miedo. La noche no traía descanso, porque en la oscuridad brillaban ojos hambrientos. El mundo estaba vivo, pero no estaba en paz. Al principio todo era bueno, porque Dios no crea errores. La creación reflejaba su poder, su grandeza, su gloria, pero el poder, cuando no tiene propósito, comienza a torcerse, y las fieras antiguas empezaron a cambiar. El hambre se volvió ley, la fuerza se volvió dominio. Los dinosaurios comenzaron a devorarse entre sí. La tierra se llenó de gritos, de sangre, de huesos quebrándose. No había compasión, no había obediencia, no había amor. Todo lo que respiraba era comida, todo lo que se movía era presa. El tiranosaurio Rex, el rey de las fieras, caminaba por los valles como una sentencia de muerte. Su rugido se escuchaba a kilómetros. Con una sola mordida podía partir en dos a cualquier criatura. Su sombra cubría bosques enteros. Donde él pasaba, no quedaba vida. En los pantanos y ríos profundos acechaba el Spinosaurus, mitad bestia, mitad dragón acuático. Su enorme vela dorsal cortaba el aire como una bandera de terror. Atacaba desde el agua, sin aviso, arrastrando animales enteros a las profundidades. En los cielos, el pteranodón volaba con alas tan grandes como una casa. Cuando veía movimiento abajo, se lanzaba en picada con un chillido que partía el silencio. No distinguía entre animal o ser humano. Todo era carne.
y escondidos entre la niebla, veloces y astutos, estaban los Velociraptor. No eran los más grandes, pero sí los más inteligentes. Cazaban en manada, se comunicaban, atacaban sin dar tiempo a gritar. Eran los asesinos perfectos del mundo antiguo. La creación gemía, la tierra parecía cansada, los ángeles miraban desde el cielo con espanto, viendo cómo el poder se había convertido en monstruo. El mundo no había sido creado para el miedo, sino para la armonía, y Dios lo vio. Desde el cielo, el Creador observó lo que había nacido de su poder, y su corazón se llenó de tristeza. Entonces su voz resonó como trueno entre los mundos. No dejaré que mi creación se devore a sí misma. El cielo se oscureció, como si una sombra gigantesca hubiera tapado el sol. El aire se volvió pesado, el viento rugía, la tierra tembló, las fieras corrieron sin rumbo, los gigantes chocaban entre sí, los mares se levantaron con furia. Dicen que fuego cayó del cielo, que montañas se abrieron, que los bosques ardieron, que el abismo vomitó sus aguas, y entonces el gran diluvio cayó sobre la tierra. Las fieras rugieron, corrieron, se escondieron en cavernas, treparon montañas, pero el rugido de Dios fue más fuerte. Uno a uno, los gigantes fueron cayendo bajo las aguas. El rey de las fieras gritó por última vez. Las alas gigantes cayeron al barro. Los dragones del mar quedaron sepultados, hasta que solo quedó el silencio. Así terminó la era del miedo. Los huesos de los dinosaurios quedaron enterrados bajo la tierra, no como prueba de un error, sino como testigos mudos de una decisión divina. Porque los dinosaurios no fueron un fallo de la creación, fueron el reflejo del poder de Dios en su forma más salvaje. Pero el poder sin propósito no puede permanecer para siempre. Y entonces Dios eligió. No eligió al más fuerte, no eligió al más grande, eligió al que podía amar. En el sexto día, Dios tomó polvo del suelo, no rugió, no destruyó. Con sus propias manos formó algo diferente y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Adán abrió los ojos por primera vez, y el mundo ya no temblaba. No había dientes acechando entre los arbustos. No había garras observando desde la oscuridad. El amanecer trajo calma, el aire estaba limpio, los árboles daban fruto, los animales eran mansos. Luego de su costado nació Eva. Y por primera vez la tierra vio criaturas que hablaban, pensaban y podían mirar al cielo y decir: «Gracias, Señor, por la vida». El hombre caminaba descalzo sobre la hierba húmeda sin miedo. No corría, no se escondía, no vivía observado por diente y garra. Cada sonido era armonía, cada amanecer era promesa. Dios no quería más criaturas que destruyeran. Esta vez quería seres que cuidaran, que compartieran, que amaran. Así comenzó el mundo que conocemos, el segundo intento de Dios, y esta vez puso el corazón del hombre en el centro. El rugido fue reemplazado por la voz, el caos por la paz. De los lugares donde antes reinaban las fieras, comenzaron a nacer flores. Los ríos se llenaron otra vez de peces. Las aves volvieron a volar sobre los valles. La tierra sanó. Así que no, Leandro, los dinosaurios no fueron un error. Dios no los destruyó por odio, los quitó porque eligió al hombre. Eligió al que no ruge, sino que ora, al que no devora, sino que construye, al que no domina por miedo, sino por sabiduría. Los dinosaurios fueron un recordatorio de lo que pasa cuando el poder se convierte en monstruo. Y por eso cuando los científicos hablan de dinosaurios y el mundo los llama misterio, recuerda esto, hijo, nada escapa al control de Dios. Él da vida y también la quita cuando la creación olvida su propósito. Y así, cuando callaron los rugidos,
Comenzó la historia del hombre. Antes de que el silencio reinara, la tierra conoció el miedo como idioma. Cada amanecer traía consigo el eco de pasos gigantes, y cada atardecer se teñía de sombras que no pertenecían a montañas, sino a cuerpos vivos. El mundo antiguo no dormía. Vigilaba, respiraba con temor, porque en cualquier momento la tierra podía abrirse bajo las garras de una bestia. Los dinosaurios no eran simples animales, eran la manifestación del poder sin límite. Su sola existencia imponía dominio. Donde ellos caminaban, la vida pequeña desaparecía. Los valles quedaban vacíos. Los bosques se convertían en cementerios silenciosos. El aire mismo parecía huir cuando uno de ellos rugía. Algunos antiguos relatos dicen que hubo hombres primitivos que los vieron, hombres que no los entendían, que no podían enfrentarlos, que solo podían correr y esconderse en cuevas profundas. Allí, temblando, levantaban altares de piedra y clamaban a Dios pidiendo protección, porque sabían que esas criaturas no tenían alma, pero sí hambre, y el hambre no razona. La noche era el peor momento. Cuando el sol caía, el mundo se convertía en territorio de caza. Los rugidos se multiplicaban, el suelo vibraba como si el planeta mismo estuviera a punto de partirse. En los cielos, sombras gigantes cruzaban la luna. En el agua, algo se movía bajo la superficie, algo demasiado grande para ser visto, hasta que era demasiado tarde. La creación, que debía reflejar orden, se había transformado en caos. No había equilibrio, no había límite, y eso delante de Dios no podía permanecer. Porque Dios no creó el mundo para que el miedo gobernara, no creó la vida para que fuera devorada sin sentido, no creó la fuerza para que aplastara todo a su paso. Los dinosaurios representaban lo que ocurre cuando el poder existe sin conciencia. Eran fuerza pura pero sin propósito, grandeza sin dirección, dominio sin amor. Y cuando Dios miró hacia adelante, vio algo más. Vio al hombre, vio un ser pequeño, frágil, vulnerable, pero capaz de algo que ninguna bestia podía tener: relación con su creador, capaz de hablar, capaz de agradecer. Dios, escucho tu voz en el viento. ¿Por qué me has traído a este lugar? Hijo mío, camina conmigo, todo tiene un propósito.